Apreciados estudiantes de la institución educativa Santo Ángel de octavo grado, vamos hoy en clase de religión a reflexionar acerca del tema de que trata la Biblia y podemos ver aquí una imagen de las Sagradas Escrituras. Bueno, pues ya sabemos que la palabra de Dios tiene que ver con un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Vamos a hacer una mirada de apartes que nos interesan conocer acerca de la palabra de Dios y que hoy nos van a dejar un poco aterrizados frente a esa imagen que quiere la Sagrada Escritura transmitir o revelar de Dios. En primer lugar, vamos a hablar de este Dios que se revela en la historia. La Biblia, las Sagradas Escrituras, habla de un Dios que se revela en la historia. Entonces, a lo largo de la historia que narra la Biblia, Dios se manifiesta como. Y vamos a ver tres imágenes de Dios muy lindas que la palabra de Dios nos permite descubrir. Que Él es un Dios libertador, pero no como estos libertadores que con armas y con guerras han conquistado los lugares o las naciones o los pueblos. No es este tipo de libertador como Simón Bolívar o Francisco de Paula Santander, no es este tipo de personajes, sino que aquí hablamos de un libertador que nos plantea, es más en el sentido de una revolución del amor, de la conciencia, de la metanoia, que es cambio de mentalidad en las personas, y su propuesta es el amor. Entonces Dios libera, claro que libera, y en ese liberar salva a su pueblo de la esclavitud. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento estamos hablando de el pueblo que estaba sometido en Egipto o el pueblo que vivió el exilio babilónico. Entonces vemos a un Dios que los libera de esa opresión y les ayuda en sus procesos de vida para poder alcanzar mejores oportunidades. Entonces, primera imagen, Dios libera. Dios libera. Segunda imagen, un Dios cercano. Me parece tremendamente hermosa esta imagen porque nos quita de lado esa imagen contraria de pensar que Dios es un Dios por allá en las nubes, lejano, que no nos escucha, sino todo lo contrario. Pensar en un Dios que se revela en las Sagradas Escrituras es ir pensando en un Dios que se fue mostrando poco a poco. Yo quiero que ustedes piensen en esta imagen, en un telón que se va abriendo y se va abriendo hasta que ya finalmente se abre del todo, se descorre la cortina y podemos apreciar la obra en plenitud. Entonces, todas las Sagradas Escrituras fue unir poco a poco, paulatinamente, abriéndose el telón, hasta llegar a la persona del Hijo, donde se revela totalmente este Dios cercano, este Dios encarnado, este Dios humanado, hecho hombre, hecho historia, de un Dios que caminó y que sufrió y que experimentó el dolor humano, la alegría humana, de un Dios que se hizo hombre en Jesucristo. Ahora bien, es cercano porque en la medida en que yo oro, puedo experimentar su cercanía, es cercano porque yo puedo sentirme habitado por Dios, lleno en mi corazón de ese amor de Dios. Por tanto, los que hemos sentido esto sabemos que la Sagrada Escritura no se equivoca, que es verdad, que Dios es cercano y que escucha nuestras oraciones, es profundamente cercano, encarnado en nuestras realidades y que nos acompaña en nuestros procesos humanos. Otra imagen muy linda es poder ver a Dios como Salvador, Dios que salva. Y aquí, a mí me gustaría mucho pensar con ustedes que tenemos que sacar de la mente esas malas enseñanzas que nos han dado de que Dios nos va a mandar para el infierno, Dios nos va a condenar, hay un infierno para los pecadores, ustedes pecadores son unos malvados terribles y se van a condenar y van a sufrir el fuego y la condenación. Y muchas veces la gente va a cultos o va a experiencias religiosas donde en vez de hablar del amor de Dios, la gente sale, eso parece un púlpito de un terrorismo religioso y Dios es un terrorista que nos va a acabar a todos. Pues déjenme decirles que ese Dios, personalmente, en ese Dios no creo. Me cuesta creer que Dios sea un Dios que nos vaya a condenar. Yo creo que la gente se condena no porque Dios los condene. Uno se condena por sus actos, por sus malas decisiones. Y si hay infierno no es porque Dios nos quiera mandar para el infierno. Es que cada quien vive un cielo o un infierno en su mundo. Y ya en la tierra usted puede hacer de su vida un infierno o un cielo. Entonces aquí es un tema más de responsabilidad personal, individual,
frente al tema de las decisiones que uno debe tomar. Entonces, yo sí creo que Dios es amor y que en ese amor no se contradice. O sea, Él no puede amar y odiar al tiempo. En Dios no acontece eso. Si la causa es amar, la consecuencia es amor, es amar. Si la causa es bondad, la consecuencia es bondad, es lo bueno. No es todo lo contrario. ¿Sí? Yo no puedo decir que Dios es bueno, pero a la vez Dios es terriblemente malo y es un castigador. No. Habría que quitarnos de la mente esas imágenes negativas. Entonces, ¿qué muestran las Sagradas Escrituras? ¿De qué tratan? Tratan de un Dios que se revela en el proceso de la historia como liberador, como un Dios cercano y como un Dios salvador. Muy bien, vamos a continuar. Ya se los decía anteriormente que Dios se da a conocer progresivamente. Entonces, a lo largo de la historia de Israel, narrada en la Biblia, se puede observar que Dios se da a conocer poco a poco a su pueblo. Los creyentes llaman revelación a esta manifestación de Dios a los hombres. Entonces, ¿qué hay en las Sagradas Escrituras? Una revelación de cómo Dios se ha ido manifestando a lo largo de la historia a los seres humanos. Esas son las Sagradas Escrituras. De esos acontecimientos y de esa vida del pueblo que ellos interpretan a la luz de Dios. La revelación definitiva llega con la venida de Jesús, el Salvador, quien muestra definitivamente a Dios. Yo quiero darles una comprensión para que de aquí en adelante ustedes se ubiquen mejor frente a las Sagradas Escrituras. Y es que Jesucristo, Él es el alfa y Él es el omega, es el principio y es el fin. Y en Él se deben leer las Escrituras. Entonces, todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento fue un ir preparando el camino para Jesús. Entonces, uno debe leer los Salmos en clave de Jesús. Uno debe leer los libros sapienciales en clave de Jesús. Uno debe leer todos los textos del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, en clave de Jesús. O sea, no podemos sacar a Jesús de eso que la palabra de Dios está planteando, porque hemos dicho que toda la revelación lleva a pensar en la plenitud de esa revelación que es Jesucristo. Por tanto, hacer una lectura donde saquemos a Cristo del Antiguo Testamento, ahí vamos a incurrir en demasiados errores y nos vamos a equivocar mucho en la interpretación. Él es la clave, Jesucristo es la clave para comprender las Sagradas Escrituras. Es el verbo hecho carne. Él es la palabra, lo dirá el Evangelio de San Juan. Bueno, sigamos mirando, chicos, acá nuestra explicación. Bueno, muchachos, y continuando con la explicación, podemos ver que hay una serie de épocas y de acontecimientos que fueron teniendo lugar en el pueblo de Israel, en esa historia de la Biblia. La Biblia nos va a hablar de una época patriarcal, más o menos según los estudiosos, esa época es antes de Cristo, siglo XIX al siglo XV antes de Cristo. Entonces aparecen los patriarcas en esta época. Luego aparece un personaje llamado Moisés, a quien Dios le pide ir allá a Egipto a liberar a su pueblo, quienes hacen un proceso por el desierto para llegar a la tierra prometida. A eso se le llama el Éxodo, y eso aconteció en los siglos XV al siglo XII antes de Cristo. ¿De acuerdo? Luego ellos se establecen en la tierra prometida y aparecen unos personajes muy interesantes llamados los jueces, que Dios pone, el pueblo se distribuye en tribus para conquistar ese lugar y Dios pone un juez para que ayude a liderar la vida de cada tribu del pueblo de Israel. Entonces los jueces son líderes que Dios pone para esto. Una vez transcurre este periodo que fue del siglo XII antes, en el siglo XII antes de Cristo aparecen del siglo X, en el siglo X, antes de Cristo aparecen los reyes, la monarquía, el rey David, el rey Salomón, ¿sí? El rey Saúl, primero David y Salomón, que son los primeros reyes de Israel. Jerusalén se convierte en la capital del reino, es un periodo de paz y prosperidad económica, pero también de injusticia. Luego, chicos, va a haber un detonante impresionante y se va a dividir Israel en el reino del norte y el reino del sur. Esa división acontece en el siglo IX antes de Cristo. Luego, en el siglo VIII al siglo VI antes de Cristo se da un exilio. Vienen los babilónicos y se llevan a toda la gente poderosa y a aquellas personas del pueblo influyente y se las llevaron. Por allá los tuvieron exiliados. De alguna manera se divide el pueblo de Israel. Se llama la dispersión o el fenómeno de la diáspora, la dispersión del pueblo de Israel. Viene la época persa en el siglo
VI al siglo IV antes de Cristo. Dice acá: Ciro, rey de Persia, conquista Babilonia y permite a los judíos retornar a su tierra. Comienza una lenta reconstrucción política. Entonces, en esta época persa, ellos pueden volver a reconstruir el templo, vuelven nuevamente al templo de Jerusalén a reconstruirlo. Luego viene la época griega, del siglo IV al siglo II, aparece la fuerza de los griegos con Alejandro Magno, que conquista gran parte de Oriente. Luego viene la época romana, Pompeyo conquista Palestina, bueno, todo el proceso, siglo XII al siglo I antes de Cristo. Y en ese contexto greco-romano aparece en el siglo I Jesucristo y se da la expansión del cristianismo, ¿sí? Tras la muerte y resurrección de Jesús, sus discípulos predican su mensaje dentro y fuera de Palestina. El cristianismo se extiende por todo el Imperio Romano. En el año 70 Jerusalén es semidestruida por los romanos. Bueno, un poco de historia. La palabra de Dios nos va a mostrar este recorrido, aun cuando yo les he explicado que la palabra no tiene fines históricos porque no es un libro de historia, pero sí hay acontecimientos que se pueden sacar así como se ha dicho a partir de los grandes como fenómenos que acontecieron en el Antiguo Testamento o sucesos o momentos acontecidos. Bueno, chicos, hasta aquí es la explicación del día de hoy, entendiendo un poco de qué trata la Biblia, cómo se dio esta revelación, qué acontecimientos históricos tuvieron lugar en esta realidad. Yo quiero invitarlos a partir de esto para que ustedes, por favor, comprendiendo el tema, puedan realizar el taller que está planteado acá. Apreciado estudiante, a partir de lo explorado en esta semana, apoyándose en las diapositivas, imágenes y lectura, explique con sus propias palabras en qué consiste la revelación de Dios en la historia humana, específicamente en la historia del pueblo de Israel. Haga su escrito de 10 líneas y envíelo a través de la agenda escolar de Genosoft. Este taller irá a la casilla de evaluación. Si yo no estoy mal, yo ya a ustedes les había pedido que hicieran este taller y que debían enviármelo, pero pues esta es la clase que no habíamos tenido a propósito del tema. Entonces, chicos, sin más, les deseo a todos un feliz día y que Dios me los bendiga. Que estén muy bien.